y dice si existe alguna clasificación de la misma, y si la respuesta es afirmativa, clasifíquela enunciando las características que les da esta paciente. Que presenta diabetes. ¿Por qué diabetes? Y porque la glucosa aumentada, también la acetona en orina, la hemoglobina glicosilada, todos los parámetros de esos aumentados. Tiene muchos parámetros químicos, ¿sí? Que son indicativos de diabetes. Ya después vamos a ver un poquito más en profundidad. Bárbaro. ¿Y qué es la diabetes? La diabetes es algo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Vamos? Como todo. El es cuando ahora se lo permitimos, pero después ya no. Es un grupo de trastornos metabólicos donde todos se caracterizan por una hiperglucemia. Bárbaro, muy bien. Es una enfermedad metabólica. Con respecto a la etiología, hay una causa, son muchas, es desconocida. Es un conjunto de trastornos metabólicos, muy bien, cuya principal característica común, ¿cuál es? La hiperglucemia. La hiperglucemia, ¿sí? Pero si yo ahora voy y me como un chajá, ¿sí? Dentro de un rato la glucosa, yo también voy a tener hiperglucemia. Es hiperglucemia que se debe a un defecto en la secreción de la insulina o la acción de la insulina o ambas. Perfecto. ¿Y eso me produce qué tipo de hiperglucemia? Porque la glucosa en sangre puede aumentar. El tema es cuando nunca llega al nivel normal o le cuesta mucho llegar al nivel fisiológico. El rasgo común de la diabetes es la hiperglucemia crónica, ¿verdad? Piénsenlo en términos de que siempre, o sea, nosotros podemos tener picos de glucemia que nunca nos enteramos después de una dieta, ¿no es cierto? Porque la glucosa aumenta en sangre y si todo nuestro sistema homeostático anda bien, se gatilla la cuestión endocrina, ¿sí? Con los receptores que yo tengo en el páncreas, se activa la insulina y sigue todo su curso para que la glucosa llegue a sus niveles fisiológicos, ¿verdad? Bárbaro. Entonces, el principal rasgo en común es, bueno, no hay problema con Victoria, pero que se pueda conectar fácil. Como es, el principal rasgo es el tema de la hiperglucemia crónica, ¿verdad? ¿Se clasifica de alguna manera la diabetes? Diabetes tipo 1 y tipo 2. Esa es la clasificación más famosa, ¿verdad? Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Y qué diferencia hay entre esas? ¿O cuáles son sus causas? ¿Qué podríamos decir? El tipo 1 es una enfermedad autoinmune que produce la destrucción de las células beta, por lo tanto no se puede secretar insulina directamente. En cambio, la de tipo 2 se produce o sea, los tejidos periféricos no reconocen a la insulina, por lo tanto la glucosa no puede entrar a los tejidos y no puede ser utilizada, sino que se acumula en la sangre. Es resistencia a la insulina, la del tipo 2, y agrego a lo que dijeron, que la de tipo 1 se puede dar a nivel juvenil y puede ser insulino dependiente, mientras que la de tipo 2 no. Y el 90% de los pacientes sufre del tipo 2. Bien, bárbaro.
pasando en claro, hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, ¿no es cierto? La tipo 1 está relacionado a un proceso autoinmune de destrucción de los islotes del tejido pancreático, el páncreas endocrino, con lo cual yo no tengo producción de insulina. Muy bien. En ese caso, podría yo revertir la situación de diabetes con insulina exógena. De ahí el famoso paciente insulino dependiente, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, tengo la diabetes tipo 2, que ustedes dijeron que se debe a a un fenómeno que se llama resistencia a la insulina, en el cual yo, por más que tengo insulina, la insulina no puede ejercer sus efectos en las células, ¿sí? Este tipo de diabetes no es insulino dependiente en principio, ya vamos a ver que a los pacientes igual se le administra insulina, por más que sean de tipo 2, ¿sí? Y es el que se lleva el mayor porcentaje de diabéticos en la vida, ¿no es cierto? En la población normal. Te hago una pregunta. En este tipo de pacientes, en vez de... Porque sí, yo tenía entendido porque, no sé si alguna vez comenté que mi abuela es diabética hace varios años, y a ella cuando hubo una época en diciembre que después nos enteramos que por el COVID a ella se le disparaba lo que era la glucemia, tenía valores súper altos, y era como, estaba relacionado porque después tuvo COVID. La cuestión es que le quisieron cambiar lo que es la insulina y aparte de su insulina, le querían dar pastillas, que dice que a pacientes, por ejemplo, de tipo 2, se les administra en vez de lo que es jeringa, en pastillas. ¿Puede Sí, ser pero también ese tipo? seguramente la pastilla que le querían dar no son pastillas de insulina, son pastillas de metformina, seguramente. Otra droga, digamos. Ah, puede ser, puede ser. Sí, seguramente es la metformina. Que te debo bien el mecanismo, pero sí, básicamente de alguna manera normaliza o por lo menos ayuda al metabolismo de la glucosa. Sí, no me acuerdo bien cómo, en principio no se sabía cómo funcionaba, después sí había una hipótesis, pero la verdad que ahora tengo una laguna mental de cómo funcionaba la metformina. Pero la metformina se usa mucho como una cuestión también activante metabólica, ¿no es cierto? Porque desde una manera me parece un poco injustificada, también se da para facilitar la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso. Entonces se había puesto como de moda y todo el mundo tomaba metformina. Sí. Bueno, es otra Sí, historia, pero porque, sí, seguramente es metformina. sí, porque siempre se piensa o se te va el mito de que la metformina te ayudaba a bajar de peso por los carbohidratos, pero tenía repercusiones en los pacientes, en los consultantes, de diarrea, la no absorción de algunos otros nutrientes. Entonces, les va a pasar, es decir, es muy normal en el consultorio clínico que lleguen muchas personas preguntando o que han tomado metformina sin ser diabéticas para poder bajar de peso. Es decir, es algo normal hoy en día, pero sepan que no deben hacer eso. Exactamente. Y la Ahora T4 bien, también. sí, Dafne, ¿qué? Que el T4 también hay gente que ha tomado para bajar de peso. Sí, También, también. otro tema. El consejo del tío pelado es no muevan ningún eje hormonal al divino botón, y menos por cuestiones estéticas, menos, ¿sí? Porque después, una vez que el sistema endocrino se desbalancea, es muy difícil volverlo a balancear en algunas cuestiones. Así que yo siempre digo, traten de tocar lo menos posible. Hay tantas teclas de tocar antes que una hormona. Lo que pasa es que, claro, es fácil tomarse una pastilla y seguir sentado viendo Netflix. En cambio, como es dejar de comer cosas ricas, ¿sí? Y que no son sanas, y ponerse a mover un poco el cuerpo y qué sé yo, sí, es más trabajoso, pero es infinitamente más beneficioso para nosotros. Bueno, decíamos que la diabetes tipo 2 entonces tiene que ver con una incapacidad que tiene la insulina de ejercer su acción en las células. ¿A ustedes qué les parece? ¿Pudieron escucharla a Guillermo o leer algo acerca de que
¿Dónde puede llegar a estar esa cuestión por la cual la insulina no puede ejercer su acción? En los tejidos que tienen receptores para insulina, Ujú, todos los insulinos o dependientes, sea, muy bien. tejido adiposo muscular esquelético. ¿Y por qué no puede la insulina ejercer su efecto ahí? ¿Cómo se secreta? Paréntesis, Ger, ¿cómo se secreta la insulina? ¿Cómo ocurre todo el mecanismo? ¿Alguno lo sabe? ¿Se acuerdan? Más o menos. La glucosa, o sea, cuando hay una hiperglucemia luego de comer, ponele, los niveles de azúcares incrementan y bueno, los islotes pancreáticos, o sea, sobre todo en las células beta, ingresan por el GLUT2. Entonces se produce una hiperglucemia en las células beta y eso desencadena una serie de reacciones que hace que se libere la insulina de las vesículas. ¿Y la insulina se secreta así nomás como insulina? ¿O cómo se secreta primero? Como proinsulina. Como pre-proinsulina. Pre-proinsulina. Perfecto. Para después salir para proinsulina. Bien. Importante ese concepto, esa idea de cómo se secreta la insulina. Bien, junto con la insulina también se secreta un péptido chiquito que a veces sirve también para ver si el páncreas está funcionando, ¿no? Que es el péptido I. Pero bueno, no importa. Bueno, ¿y la insulina, cómo ejerce su efecto o qué pasa en los pacientes diabéticos tipo 2, que son la mayoría, que no puede ejercer su efecto? Los receptores no responden. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Que los receptores no respondan porque hay una mutación, porque hay un defecto en los receptores, donde la insulina o no puede unirse o se une y no puede ejercer su acción, ¿no es cierto? ¿Y en qué otro punto puede ser? Una alteración en la secreción de insulina Mm, mm. o un aumento de la secreción hepática de glucosa. Si tenemos un problema en la secreción de insulina, ya estaríamos sospechando una insuficiencia pancreática y no sería una diabetes tipo 2, ¿sí? Porque justamente una característica de la diabetes tipo 2 es que yo tengo insulina, pero la insulina no ejerce su efecto, ¿sí? De hecho, si bien por ahí deberíamos desarrollarlo un poquito más adelante, ¿cómo están los niveles de insulina, no de glucosa, de insulina en los diabéticos tipo 2, ¿Normales? típicamente? Puede ser Usted que- también, puede ser también que se saturen los transportadores. Sí, pero no en un diabético tipo 2. Claro. Acá hay un tema que ustedes tienen que tener muy, muy, muy en claro. Si pensamos en una fase temprana de diabetes tipo 2, temprana y mediana, no estoy hablando de un diabético tipo 2 de décadas, ¿sí? Estoy hablando de un diabético tipo 2 de, no sé, de 10 años, 15 años, ponerles 20, pero no estoy hablando de un diabético tipo 2 de 40 años de diabetes, ¿no es cierto? O de 30 años de diabetes. Pensemos qué pasa, cómo es la regulación de la glucosa en forma fisiológica. Aumenta la glucosa, el páncreas tiene receptores, secreta insulina. La insulina, ¿qué hace? Se une a sus receptores, ¿verdad? Bárbaro. Y si yo no tengo sensibilidad a la insulina, Va a estar aumentado. claro, piensen que tengo hiperglucemia, característica de la diabetes, que está continuamente estimulando al páncreas para que genere insulina. El páncreas genera insulina, más la glucosa no baja. Entonces, el rasgo más característico en este tipo de pacientes diabetes es tener hiperinsulinemia. Pero en los estadios avanzados de la enfermedad, no en este que estamos hablando ahora, puede llegar a haber niveles de insulina normales o incluso bajos. ¿Sí? Porque, hablando en criollo, tanto va el cántaro a la fuente que termina por
romperse. Es decir, se habla de un agotamiento de los islotes pancreáticos, donde finalmente, de tanto producir insulina durante años, llegan a una insuficiencia pancreática secundaria por otros mecanismos que no se conocen, ¿sí? Pero eso es después. En principio, la característica de un paciente diabético tipo 2 es hiperinsulinemia, ¿sí? Con el tiempo, esa hiperinsulinemia puede ir cediendo, llegando incluso hasta niveles normales de insulina por el agotamiento pancreático. Pero una característica importante es la hiperinsulinemia. Y yo tengo insulina a pasto, como se dice normalmente, pero no hace su acción. Dijimos que puede ser debido a un problema en los receptores. ¿A qué otro nivel puede estar el problema? Pensemos cómo hace la insulina. La insulina llega, se une a sus receptores, ¿y qué pasa después de la unión con los receptores? Se fosforila un residuo de tirosina. Bárbaro, hay una fosforilación, y después de eso, ¿qué sigue para abajo? Hacia adentro. Eso ayuda a que la GLUT4, digamos, se dirija hacia la membrana para que ingrese la glucosa. Exactamente. Pero desde la unión de la insulina a su receptor hasta la movilización de GLUT4, que a veces puede involucrar la síntesis de nuevos transportadores de glucosa y la llevada hacia la membrana plasmática, ¿sí? Hay toda una serie de activaciones en cadena que terminan con la activación del ADN, básicamente. Entonces, escuchen bien esto y grábenselo en la cabeza. La diabetes tipo 2 se debe a problemas en cualquier punto de la vía de señalización y respuesta de la insulina. ¿Estamos? En cualquier punto, desde el receptor mismo hasta cualquiera de los mensajeros intermedios que se fosforilan, desfosforilan, activan, desactivan, entran en el núcleo, activan el ADN, y cualquier defecto en toda esa señal intermedia entre la unión del receptor y la respuesta puede darte una diabetes tipo 2, con lo cual pueden ser múltiples e infinitos las causas por las cuales un paciente puede ser diabético tipo 2. ¿Estamos? Si ustedes ven todos los mediadores que hay entre que la insulina toca el receptor hasta que la insulina ejerce su acción, van a ver que son millones. Cualquier defecto en cualquiera de la regulación de cualquiera de esos mediadores puede dar diabetes tipo 2. Por eso es tan compleja también la diabetes tipo 2. Se ¿Sí? debe a cualquier defecto entre la acción y la señal, ¿así es? Entre la señal y la acción, al revés. Ah, bien. La señal es la insulina. Claro. La acción es el transporte de los transportadores de glucosa, ¿no es cierto? Bueno, entre la señal y la respuesta, cualquier defecto te va a causar una diabetes tipo 2, ¿sí? Cualquier desacople. ¿Estamos? Ustedes, si se acuerdan, si van a fisio o a biológica, donde está toda la cascada de acciones, cualquier cosa en el medio, desde la unión receptor hacia el núcleo, cualquier cosa en el medio que pase te puede dar una diabetes tipo 2. ¿Estamos? Esa es la idea. Bueno, y si vamos a las características de cada uno, porque ahora dijimos que la diabetes tipo 2 y tipo 1 se diferencian básicamente en que una no produce insulina y la otra produce, pero no tiene su efecto. Eso se llama resistencia a la insulina. Perfecto. ¿Qué otras características diferencian a una de otra? Ustedes no están acá, pero con el silencio yo escucho a los pajaritos cantar. Me hace acordar del grillo
brillo de Gran Hermano. Se escuchan igual los pajaritos desde acá. ¿Escucha? Ay, mira vos. Puede ser que la tipo 1 se asocia al gen HLA y la tipo 2 se asocia a otros genes, pero como que no determinan la predisposición de la enfermedad y no se asocian al gen HLA. Sí, y con respecto a lo que yo puedo ver en los pacientes, hay cuestiones, signos y síntomas que son más característicos de uno que de otro. Pero bueno, lo podemos dejar en stand-by y lo retomamos ahora en la siguiente. ¿Sí? El tipo 2 se asocia más a obesidad y la 1 no. Ujú, exactamente. Yo tengo 2 pacientes, los 2 tienen hiperglucemia crónica. Perfecto. ¿Cómo puedo yo saber desde signos y síntomas, sean antropométricos, sean bioquímicos, si uno es tipo 2 o tipo 1? Con hiperglucemia no, porque los dos van a tener hiperglucemia. Los pacientes con diabetes tipo 1 presentan cetoacidosis y polifagia, a diferencia de diabetes tipo 2, que coinciden en que presentan signos clínicos como la poliuria y la polidipsia. Exactamente. ¿Y por qué se produce esa polifagia? Es decir, ¿cuál es la razón? La polifagia Yo te lo puedo explicar por una cuestión de la lipólisis que ocurría en tejido adiposo, pero el mecanismo no lo recuerdo. No es tan elaborada la cuestión. La polifagia se debe a que hay una deficiencia de insulina y eso lleva a que haya catabolismo de proteínas y de grasas y genera un balance energético negativo. Entonces la persona tiene más hambre. Perfecto. Y ese balance energético negativo, ¿qué efectos tiene sobre la masa corporal? Hace que disminuya la masa corporal y que haya debilidad muscular. Entonces, característicamente, ¿no es cierto? Un diabético tipo 2 respecto a un tipo 1, ¿cómo va a ser? O al revés. O sea, si tienen que hacer un cuadrito comparativo. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Diferencias. Sí. Bárbaro. El tipo 1 va a tener peso normal. El de tipo 1, muy probablemente, si no tiene otras cosas asociadas, ¿sí? Puede llegar a tener peso normal o incluso disminuido, puede estar más bien adelgazado. Ajá, ¿sí? y el de tipo 2 va a ser... Puede llegar a tener sobrepeso o obesidad porque está muy relacionado, ¿verdad? Puede llegar a, no necesariamente va a ser, ¿sí? Segundo, hablábamos de la cetoacidosis, ¿sí? Es más frecuente encontrar cetoacidosis en pacientes tipo 1 que tipo 2. ¿Sí? No está tan claro el porqué tampoco de eso, pero es una característica, ¿sí? Tercero, masa corporal, ¿sí? No, ya lo dijimos a masa corporal. Bueno, ya no Lo dijimos. Uh-huh. Con respecto a signos bioquímicos, ¿qué diferencia puede llegar a tener? ¿Cómo va a estar la insulina en uno y respecto del otro? En la tipo 1 disminuida y en la tipo 2, disminuida y en la tipo 2 aumentada. Depende de en qué etapa, ¿no? Exactamente. Bárbaro. O sea que hay cuestiones que diferencian a una de otra, ¿no es cierto? Y tengo que tenerlas en cuenta porque me van a servir como para tener idea de qué tipo de diabetes tiene el paciente. Si bien después puedo apelar a dosar insulina o a ver a otras cuestiones, ¿no es cierto? Dice, nombre de los signos y síntomas que llevaron a sugerir la patología mencionada en el punto anterior. Ustedes dijeron que teníamos un paciente diabético, sí, porque tenía ciertos signos y síntomas. Me gustaría que vayamos consignando cuáles son esos signos y síntomas, arrancando por signos y síntomas clínicos y no tanto los bioquímicos. ¿Sí? ¿Entienden la pregunta? No quiero que arranquemos con los niveles de glucosa o los niveles de hemoglobina glicosilada sin antes hablar de
otras cuestiones más que puedo llegar yo a ver, ni bien veo al paciente. O que puede relatar el paciente. El paciente no va a relatar, yo siento... Bueno, la chica en este caso, según su relato, decía que el último tiempo tenía mucho hambre y que había tenía mucha sed, por ende orinaba mucho. Bueno, es interesante lo que dijiste. Tenía mucha sed y por ende orinaba mucho. La pregunta es, ¿orinaba mucho porque tenía mucha sed o por otra cuestión? Pero bueno, vamos por parte. Vamos por parte, Sofi. Vos dijiste, tiene mucho apetito. Eso se llama polifagia. ¿Sí? Polifagia. Tiene mucha sed. Eso se llama polidipsia. ¿Sí? Vos dijiste orinaba mucho, eso se llama poliuria. Yo sé que, por ejemplo, la hiperinsulinemia, o sea, se da por el tema o sea, provoca una diuresis, que la diuresis es osmótica. Bueno, espérate un poco, porque ahora lo que estamos haciendo es nombrando los signos y síntomas. Ya los vamos a pero me corrijo a eso que vos me dijiste, toma mucha sed, por eso tiene mucha... O sea, yo tiene sé mucha sed, el por error eso orina mucho. Claro, bueno, no, pero es consecuencia de eso que estaba por decir. Bien. Polidipsia, polifagia, poliuria. ¿Qué más tiene esta paciente? Pérdida de peso. Pérdida de peso. Piel. Tiene signos en la piel, algo así decía el... Exactamente. Piel poco turgente y sequedad. Piel poco turgente y sequedad de piel y mucosas, ¿no es cierto? Compatible con deshidratación. Respiración profunda, dificultosa y aliento frutal. ¿Sí? Eso se da por la cetoacidosis. Exactamente, cetoacidosis. ¿Sí? Antes, justo que nombraste frutal, antes se decía que los pacientes diabéticos tenían la orina dulce. Es decir, ¿por qué es eso, chicos, chicas? Porque presenta glucosa en la orina. Exactamente. Pero eso ya sería un nivel avanzado, ¿no? Porque ya habría una nefropatía. Ahora vamos. Vamos a quedarnos por ahora con estos. ¿Ustedes anotaron ahí? Poliuria, polifagia, polidipsia, cetoacidosis, ¿sí? El aliento frutal, pérdida de peso, y creo que ahí estamos, y cuestiones en la piel. Bárbaro. ¿Por qué la paciente puede tener polifagia? Ya lo contestamos. ¿Lo recuerdan por qué? Por el aumento del catabolismo de proteínas y de grasas, que genera un balance negativo. Básicamente, ¿qué efecto tiene la insulina en general? Aparte de absorber la glucosa, ¿no es cierto? Anorexígena. Anabólica. Y anabólica. O sea que yo estoy perdiendo una hormona anabólica muy grande. Y si yo pierdo, por lo menos en parte, la función anabólica, ¿qué es la que sobreviene? En el balance del metabolismo, que es anabolismo y catabolismo. El catabolismo. Catabolismo. O sea, tengo catabolismo de otros sustratos porque el organismo echa mano a otros sustratos energéticos que no se llama glucosa, que en este momento como que no existe, ¿sí? Está pero no la puedo utilizar. Y bueno, eso hace que yo tenga que el organismo genere como mecanismo de obtener más energía, mayor necesidad de introducir alimentos, ¿sí? Esa es la polifagia. Muy bien. ¿Por qué yo tengo polidipsia? ¿Por qué un paciente diabético tiene tanta sed? Porque pierde mucha agua a través de la orina. Bueno, ahí entramos en un círculo vicioso. Ese puede ser uno de los factores. Pero antes de perder agua por orina. Que se da la hiperosmolaridad, que es debido a la hiperglucemia, y eso hace que se reduzca el agua intracelular
y que se activen los osmoreceptores de los centros encefálicos de la sed, y eso genera un 10. I love you. Aprobada. Tanto repetirlo en fisio que una alumna se lo acuerde en Pato, yo te puedo asegurar que Ahora no hago el coloquio. Y Anina Centurión, me alegraste el día. Listo. De nada. A Pero ahora partir no hago de el este momento, coloquio. mis días otro. Te salteas una pregunta, Yani. Listo, aprobada, ya está. Che, bueno, bárbaro, muy bien, Yanina. Muy bien, es así. Así, ese análisis es el que deberíamos alcanzar. Como aumenta la concentración de glucosa en sangre, porque yo no la puedo absorber, este aumento de concentración se traduce en un aumento de osmolaridad y es captado por los osmoreceptores, ¿sí?, presentes en la circulación general, más exactamente callado aórtico y senos carotídeos, ¿sí? Y eso generan la secreción de ADH, perdón, inhiben ADH, lo cual tiene como efecto neurológico, digamos, o conductual, la producción de SEM, de deseos de ingerir agua, ¿sí? Así que por eso la polidipsia. Y ahora sí vamos a la poliuria. Y con la poliuria junto podemos ver la glucosuria, que no la dijimos acá, pero es uno de los signos que yo puedo tener, y se preguntó si eso se da en un estado avanzado de la diabetes y si tenía que ver con un daño renal. Esa pregunta estuvo interesantísima y es muy importante que ustedes hoy se la lleven clara. ¿Por qué tengo poliuria? Sofi ya tiró la punta, ya puso la piedra angular. No, ¿sabes por qué? Porque en realidad ayer hablando con mi cuñada de todo esto, ella es veterinaria, y ella me dice, yo no sé cómo es en los humanos, me dice, pero pues, claro, dice, nosotros en los animales tenemos un umbral renal, dice que cuando, por ejemplo, tienen determinada, o sea, un umbral renal, me dice, yo no sé en ustedes cómo es, pero nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, de tal valor a tal valor ya se le diagnostica al paciente, al perro en este caso, o al animal. Bueno, entonces me contaba todo este proceso. Por eso yo te decía cuando tenés una hiperglucemia, que tenés eso de la diuresis osmótica, lo que provoca lo que te había comentado. Bien. Me muero de la determinación de diabetes en perros. No, uno no está acostumbrado, pero bueno, se hace y me parece bárbaro. Bien, y aquí, ¿por qué diuresis osmótica? Sí, porque la insulina no es... yo veo que es una barra basada. Ojo, vos tenés un problema de atolondrarte, Sofi. Vos querés decir las cosas así, te salen... Ay, me quiero presentar en diciembre, imagínate. Tranquila, o sea, tranquila, porque ojo con lo que decís, porque creo entenderte por dónde vas, pero es como que vos largás todo así y es como que cuando largás todo de golpe, por ahí tropezás con algo y ni te diste cuenta, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que produce? Es para todos, ¿no es cierto? Es porque yo tomo lo que dice Sofi, pero esto es para todos. ¿Qué es lo que produce la diuresis osmótica? La mayor cantidad de glucosa. De en la glucosa, orina. no de insulina, Sofi. De glucosa, no de insulina. ¿Estamos? La mayor cantidad de glucosa en los túbulos renales tiene efecto osmótico reteniendo líquido en los túbulos renales y aumentando el volumen de orina. ¿Se entiende? Es similar a un diurético, en definitiva. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Bien. Ahora, ¿por qué yo tengo glucosa en los túbulos renales? Llega un momento en que los transportadores se saturan, no pueden absorber más glucosa, entonces tienen que eliminarlo.
Y aquí viene el tema. ¿La glucosa normalmente filtra por glomérulo? Sí, pero se reabsorbe. Exactamente. El glomérulo filtra menos los elementos formes, menos plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos, y proteínas que son grandes, filtra todo. Entonces la glucosa pasa toda a la nefrona, vamos a decir, al sistema tubular renal. Pero se absorbe fisiológicamente el 100% de glucosa que se filtra, ¿sí? ¿Qué pasa en una situación de diabetes? Repetir, Mica. No estoy segura, pero creo que se filtra toda la glucosa, pero calculo que es muchísima, entonces llega un punto que se saturan los transportadores y bueno, se elimina por orina, digamos. Exactamente, había un umbral renal, ¿se acuerdan? Había un umbral renal. Yo tengo una determinada cantidad de transportadores de glucosa en los túbulos, que son capaces en situaciones fisiológicas de absorber el 100% de la glucosa. ¿Sí? Ahora, cuando la glucosa supera esa cuestión fisiológica, no alcanzo a absorber todo. ¿Sí? Yo siempre digo que es como si yo tengo un pasillo con una determinada cantidad de puertas y gente que va corriendo por los pasillos, ¿no es cierto? Y tengo que mantener un flujo de gente corriendo por los pasillos. Entonces yo agarro, si tengo 10 puertas de cada lado del pasillo, largo 5 personas, los 5 van a entrar a las 5 primeras puertas que encuentren. Largo 7, los 7 van a entrar a las 5 primeras. Largo 10, los 10 van a entrar cada uno a la puerta. Ya largué 11 y uno se queda sin puerta. Y pasa al final del pasillo. Ya largo 12, no alcanza la cantidad de puertas. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la glucosa. ¿Sí? Supero el umbral renal y tengo el signo bioquímico de glucosuria. La glucosuria, entonces, ¿me dice que yo tengo falla renal? No, te dice que tenés Después ya le dijo la respuesta. No, y sumo también a esto. Si hablamos de diuresis osmótica, la glucosa es un electrolito. ¿Qué pasa? Puedes decir, ¿por qué? Porque ya superamos los umbrales, como dice Ger, ya las puertas son suficientes para toda la glucosa que hay. Entonces, ¿por qué termina pasando que vamos a tener más orina? ¿Qué va a intentar el organismo? ¿Por qué eliminamos más agua? Pensando en cuestiones osmóticas, o depresiones osmóticas. De diluir esa concentración. Exactamente. Por eso intentamos al querer diluir eso más y tiramos más líquido, digamos. Entonces por eso por orina tenemos que eliminar más. Pero a su vez, si nosotros eliminamos más, ¿qué va a pensar el organismo que está pasando? Necesitamos que ingerir más líquido. Entonces ahí se vuelve el círculo vicioso que venimos tratando desde hoy. Por eso yo no descarté totalmente lo que había dicho Mica de que yo tomaba más agua porque orinaba más. Sí, es un factor que puede sumar, ¿verdad? Sí, por supuesto. La principal causa es el aumento de osmolaridad. Y bueno, si encima yo estoy perdiendo mucha agua por una cuestión osmótica de la glucosa, bueno, obviamente se suma como factor a la polidipsia. ¿Y esto del aliento frutal qué es? Por la generación de cuerpos cetónicos. ¿Y qué son los cuerpos cetónicos o cómo se forman? Porque yo tengo generación de cuerpos cetónicos. Producto de la oxidación de los ácidos grasos libres. Ajá. La utilización de ácidos grasos libres. Si yo no tengo glucosa, voy a tener que echar mano a otra cosa para generar energía, y una de esas cosas que yo tengo son los ácidos grasos. Los ácidos grasos se metabolizan, entran para producir
ATP y como resultado yo genero cuerpos cetónicos, ¿verdad? Que son responsables por un lado de este aliento frutal, porque son altamente volátiles y tienen un cierto aroma, vamos a decir, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué hacen los cuerpos cetónicos? Son el suministro de energía para el cerebro, digamos, en caso de que no haya glucosa. Ujú. Y con respecto a la homeostasis ácido-base, Y acidifican el pH. exactamente, entonces yo puedo llegar a tener en pacientes diabéticos una acidosis metabólica, ¿verdad? Obviamente, en respuesta de la mayor cantidad de cuerpos cetónicos generados, voy a orinar también mayor cantidad de cuerpos cetónicos y puedo detectar ese aumento en orina. ¿Sí? Y pregunto, ya que Germ nombró la acidosis metabólica, ¿cómo haría el organismo para compensar eso? ¿Por el sistema respiratorio? Podría ser. ¿Qué haría en ese caso? Aumentar, digamos, las respiraciones, Bien, entonces al aumentar las respiraciones, ¿qué generamos? mayor cantidad de oxígeno. Y al generar más cantidad de oxígeno, ¿qué hace eso? Más que mayor cantidad de oxígeno, me parece que viene por la menor cantidad de dióxido. Disminuye la excreción, digamos, de dióxido de carbono. ¿Excreción? Aumenta la eliminación de dióxido de carbono. ¿Por qué vía? La respiratoria. Claro. Por eso, ojo, la que dijo excreción. Excreción es urinaria, ¿sí? Así que no. Pero esa es la primera parte de defensa. Sí, está bien. ¿Puedo yo tener una compensación respiratoria? Nunca es final. El que compensa realmente es el riñón siempre, ¿sí? ¿El riñón reabsorbe bicarbonato? Exactamente. Fíjense que acá, ya como nos fuimos a la parte justamente bioquímica, bueno, la glucosa plasmática está por las nubes, ¿sí? Tengo positivo glucosa en orina, o sea, tengo glucosuria, ya explicamos por qué, por el tema hemoglobina, bueno, ya vamos a la hemoglobina. No, ya eso lo vamos a ver más adelante. Eso después. Bicarbonato, fíjense que está bajo, el pH está bajo, o sea que yo estoy teniendo una acidosis metabólica. Y tengo cetonas séricas, con lo cual tengo la cetoacidosis, ¿sí? Y tengo cetonuria. Sí, tengo todo. Tengo todo el panorama para decir, pucha, esta paciente realmente sería una paciente diabética. ¿Estamos? Ya vamos con todo lo demás, ¿sí? Bueno, signos y síntomas están como claros, ¿verdad? ¿Qué otro parámetro sería de utilidad para tener en cuenta en esta instancia diagnóstica y por qué? Que la paciente es diabética podría yo hacer alguna otra prueba o podría yo también tener alguna idea de si es diabética tipo 1 o tipo 2. Yo no entendí muy bien la pregunta. Yo ya con los signos y síntomas la clasifiqué como diabética, ¿verdad? Yo acá puedo tener, puedo pensar en dos cosas. Puedo en confirmar el estado diabético de esta persona, ¿sí? Eso ya me iría a los algoritmos de cuándo una persona es diabética, cuando me da glucosa en ayuna mayor de tanto, o test de tolerancia alterado, etcétera, etcétera. O no solo para verificar si esta paciente es diabética, sino para saber si es diabética tipo 1 o tipo 2. Podemos hacer la determinación del gen HLA, que es característico de la tipo 1. Bárbaro. Y a vos normalmente, en una práctica clínica normal, ¿le
hacen HLA a las personas para saber si es diabético tipo 1 o tipo 2? No, no creo. Se le No. puede inyectar insulina. Se le puede dosar insulina. ¿Y qué otra cosa se le puede dosar? OMA. Sí, ¿qué es el OMA? Es para ver la resistencia a la insulina. ¿Y cómo se hace eso? No sé, no soy bioquímica. Ah, yo sabía que iba a salir el OMA porque les encanta, pero después no sabemos para dónde disparar. Antes que eso yo puedo usar, como dije, si no estamos en un estadio muy avanzado, insulina iba a ser hiperinsulinémica esta persona. También existe un péptido que se elimina junto con la insulina, que es el péptido señal o péptido I, que también me sirve para determinar si es tipo 1 o tipo 2. ¿Sí? Y después, bueno, yo puedo ir a lo que es la definición de diabetes y decir, una persona no la definición, sino los parámetros diagnósticos de diabetes, y decir, una persona es diabética si yo tengo glucosa en ayuna mayor a tanto durante tantos momentos o durante el día, y bueno, yo ahí puedo ir a decir, ¿es diabético o no es diabético? Y es tipo 1 o tipo 2. Si tiene, por ejemplo, alterada la curva de tolerancia a la glucosa, el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿verdad? Profe, pero sabiendo que el padre es diabético tipo 1, ya no puedo suponer que es diabética tipo 1 genéticamente predispuesta. No, puedo sospechar, ¿sí? Puedo sospechar. De hecho, como es, yo para ver, yo con los parámetros que tengo acá, ¿puedo decir tranquilamente si es tipo 1 o tipo 2 esta persona? Puede ser por la cetoacidosis que se da generalmente en tipo 1. Tiene pinta de tipo 1 por la cetoacidosis, por la pérdida de peso, ustedes mismos lo dijeron, ¿verdad? Tiene pinta Además, tipo la 1. tipo 2 no es que da dislipemia y ella tiene todo, la parte de colesterol y HDL, LDL están normales. Exactamente, exactamente, sí. Tiene mucha pinta de ser diabetes tipo 1 más que de tipo 2, sí. Por las características que ustedes están diciendo y porque también hay cuestiones asociadas a la diabetes tipo 2 que esta mujer parece no tener, sí. Obesidad, hipertensión arterial, dislipemia, sí. No tengo, entonces tengo muchos factores a favor de la diabetes tipo 1, incluido el hereditario, como dijo Yani, ¿sí? ¿También se podría determinar por la presencia de autoanticuerpos o no? Exactamente, esa es otra. No es frecuente, pero sí, exactamente. Yo puedo ver si tengo autoanticuerpos contra, sí, los islotes pancreáticos. Esa es otra. ¿Estamos? Muy bien. Etiopatogenia de la etiopatogenia, perdón, de la patología. Bueno, signos y síntomas ya los justificamos desde el punto de vista fisiopatológico, o sea, la 5 ya está contestada. Etiopatogenia. ¿Cómo ustedes me contarían la etiopatogenia de la diabetes? Piense que están en examen. Se siguen escuchando los pajaritos. ¿Ya? ¿Cómo nos contarían esto? Que haya una etiopatogenia que pueda ser una predisposición genética. La etiopatogenia siempre es un cuentito. Claro, son los pasos Yo puedo decir cuál es la etiología, justamente, o sea, la causa, ¿sí? Y contribuye para desarrollar una condición patológica. En la etiopatogenia yo puedo decir,
En pacientes diabéticos, En pacientes diabéticos tipo 1 puede haber una predisposición genética, que es, no estoy segura, pero creo que es cuando las moléculas de histocompatibilidad presentan como autoantígenos a las células beta del páncreas o a la insulina. Entonces se genera una respuesta inmune, o sea, se atacan a las células beta y bueno, y entonces no pueden producir insulina. Eso puede producir también una insulitis. Esa... No te activé el micrófono porque me retarda, pero... No, re bien se te escucha. Se te escucha muy bien. Exactamente, en pacientes diabéticos tipo 1 existe una reacción autoinmune contra las células de los islotes pancreáticos que determinan insulitis y como consecuencia el páncreas pierde la capacidad de secretar insulina. Bien. Primer parte de la etiopatogenia. Y después puede también estar por el tema de los factores ambientales, dado la de tipo 1. sí, puede ser, pero no. Esos ya son factores. Y estoy hablando de la etiopatogenia. Vos querés sumarle que, aparte de la reacción inmune, puede haber factores ambientales que pueden facilitar el desarrollo, lo decís. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora dije de qué manera el páncreas deja de secretar insulina. Ajá. ¿Y qué pasa? Como consecuencia de la ausencia de la insulina, ¿qué ocurre? Las células no responden a la captación de la glucosa. Claro, se pierde la regulación fisiológica de la glucosa pierde su capacidad en células, digamos, insulino dependientes, se pierde la capacidad de ingresar glucosa a la célula, con lo cual los niveles de glucosa aumentan crónicamente. Esa es una forma sencilla, sí, y resumida de explicar la etiopatogenia de la diabetes. Hasta ahí llegué. Si diabetes es el aumento crónico de glucosa circulante, ¿sí?, por un trastorno metabólico, hasta ahí llegué. Y ahora sí viene ya digamos, los signos y síntomas ya los justificamos desde el punto de vista fisiopatológico, todo lo que estuvimos diciendo, por qué tengo polidipsia, polifagia, poliuria, glucosuria, cetonuria, todo eso ya lo explicamos. Dice, ¿qué complicaciones puede presentar la paciente si no se controlan adecuadamente los niveles fisiológicos de glucosa en sangre? Y acá ya llevamos la discusión a nivel 2. Porque hasta ahora lo único que dijimos, o sea, dijimos cómo arranca esto y qué consecuencias a nivel de signos y síntomas nos da. Bárbaro. Ahora viene lo jugoso y lo grosso. Porque si esto me da estos signos y síntomas, no pasa nada. Si serían signos y... ¿Qué me importa a mí vivir con sed y orinar mucho el resto de mi vida? Si total, tengo que asegurarme de tener mucha agua y muchos baños alrededor, nada más. Después mi vida puede seguir normal. Pero no es así en la diabetes. Hay complicaciones. Y Geri, suma eso complicaciones tanto por defecto que por exceso de glucosa y también por no tener glucosa. Los dos extremos, el diabético, ¿qué consecuencia nos trae? Que también que es algo de la diaria y que mismo el caso clínico lo está presentando una de esas consecuencias. Que podrían describirlo. Y también como futuro nutricionista es muy importante este control de los pacientes diabéticos. Va a afectar la vista, los riñones y la parte del sistema nervioso. Y otras cosas también, pero vamos ahí. ¿La afectación de la vista tiene alguna denominación clínica particular? Retinopatía. No
retinopatía. Muy bien. La alteración de, ¿qué otra cosa dijiste, Dafne? Los riñones. De los riñones. ¿Tiene alguna Nefropatía. nefropatía? Muy bien. Retinopatía, nefropatía. Muy bien. Neuropatía. Y neuropatía. Esas tres son las que dijiste vos. ¿Hay alguna otra? Todo eso comienza con la afección de los vasos, de los capilares. ¿Y cómo se llama la afección de los vasos? ¿Eh? Arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una cosa que puede pasar, sí. En general se llama vasculopatías. Y las vasculopatías pueden dividirse en macroangiopatías y microangiopatías. ¿Sí? Macroangiopatías y microangiopatías. Las macroangiopatías son patologías de los vasos de mayor calibre, principalmente arterias y arteriolas, ¿sí? Y la microangiopatía son alteraciones vasculares ya a nivel de los capilares, ¿sí? Bárbaro. Y, a ver, ¿me está faltando una? ¿Cuerpo glucosilado? Creo que no. Bien. Bárbaro, porque yo siempre digo que para esto ustedes tienen que pensar en la figura de un diabético, ¿no es cierto? Y un diabético es una persona que suele tener problemas de vista, una persona que le cuesta mucho curar sus heridas, una persona que por ahí tiene afectada la sensibilidad al tacto, una persona que puede tener un mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? El tema de la sensibilidad también. Exactamente, y una persona que tiene mayor riesgo de desarrollar una patología renal. Muy bien. Nosotros nombramos cuáles son esas complicaciones. Ahora dice qué vías intervienen en la patogenia de esas complicaciones. Y acá viene lo grosso de este coloquio. Después de 1 hora llegamos al carozo del durazno. Sí. A lo lindo. Qué paréntesis, deben saberlo para el examen. Se lo dicen a alguien que le tomaron tabla del 1. A alguien que le tomaron diabetes. Como la tabla del 1 tienen que saberse. ¿Cuáles son las vías? Porque todo bien, bárbaro hasta ahora. Las cosas grosas las sabemos, las manejamos, o más o menos, digamos, pero bueno, ajá, la glucosa está, y mete osmolaridad acá, mete osmolaridad allá, efecto diurético, sed, glucosuria, todo bárbaro, sí, bárbaro. Pero hace estas otras cosas, nefropatía, retinopatía, neuropatía, vasculopatías. ¿Por qué hace estas cosas la diabetes? ¿De qué manera? Elijan una, cualquiera, y me explican de qué manera se llega a esa patía, a esa nefropatía, a esa neuropatía. Les dejo elegir la que quieran. Una macroangiopatía, como ustedes mismos dijeron, que es la aterosclerosis. ¿Es lo de la alteración de las vías de los polioles y todo eso? Sí, es todo eso. ¿Cuántas personas de acá fueron a la teórica de diabetes? Nadie. Ninguna. Bueno, yo ya le estuve puntualizando estas cosas, chicas. Yo ya no digo más nada. Porque en este caso no es que el público se renueva como el de Mirta, ¿no es cierto? Ya está. Yo ya hablé, y son temas súper centrales, y tienen el lujo que se los dé el doctor Guillermo Samuel Moreno Piovano,
que es una clase súper dinámica, súper entretenida, súper... la desperdiciaron, chicas, las desperdiciaron. Como es, yo la verdad que a mí el tema me encanta, a mí el tema me encanta, y yo creo que en lo que es estas vías, ustedes siendo futuros nutricionistas, no solo es muy importante, sino que por ahí está bueno tener el auxilio del docente que da la teórica y del docente que da coloquio, porque por ahí uno facilita la comprensión de algo que en el libro puede llegar a sonar un poco más complejo. Pero yo ahora, por más que baile la chacarera, si ustedes no tienen idea de lo que es la vía de la proteína quinasa, de los polioles o de los productos de glicación avanzada, no sé si tiene mucho sentido de que me desarme explicando cada una de esas vías. ¿Alguien las leyó y puede más o menos explicarlas? Yo ya está, ya terminó el cursado, pero cometieron errores gravísimos en faltar a las teóricas, y más a teóricas tan centrales como es renal, como es diabetes y no sé si obesidad. ¿Estamos? Para ustedes son temas centrales, que quiero que le queden claro esto. En un examen, quien rindió lo sabe, patinan en uno de estos tres y no aprueban. Así como se los estoy diciendo, una persona que no sabe síndrome de malabsorción, una persona que no sabe renal, una persona que no sabe diabetes, ¿sí? Y una persona que no sabe obesidad, no puede aprobar fisiopatología. Y eso así, agarran, se lo tatúan en la frente y ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque son temas sumamente centrales y críticos para su carrera. Sí, no solo para nuestra carrera, creo las 3 vías para el diabético son el sustento que a nosotros nos dan para el futuro abordaje del paciente diabético. Bueno. Es decir, nosotros a partir de esto vemos las consecuencias que puede llegar a tener tal implementación de una alimentación o tal implementación de otra. Entonces creo que es clave, y creo que desaprovecharon a Guille. Es una gran clase, tremenda, muy, como dice Ger, muy dinámica, muy clara, donde facilita un montón de conceptos que son difíciles, porque son vías, algunas difíciles de entender, las que en el libro se cuestan, y él las simplifica en pocas palabras. Pero bueno, me sumo a Ger, si no la han leído, creo que no sé qué tan provechoso es que nos pongamos a desarrollarla entera. Y son fundamentales para que ustedes puedan explicar nefropatía, microangiopatía, retinopatía, nefropatía, todas las patías. Por ejemplo, la pregunta número 8 dice, ¿qué signo bioquímico es de utilidad para realizar el seguimiento de los niveles de glucosa plasmática? O sea, ¿qué signo a mí me sirve para saber si un paciente realmente estuvo controlando o no sus niveles de glucosa durante un determinado tiempo? Hemoglobina glucosilada. Bárbaro. ¿Y qué es la hemoglobina glucosilada? Según lo que decía el chico que por ejemplo yo puedo ver que por ejemplo el glóbulo rojo tiene una vida media de lo que son 120 días. Por ende yo durante 2 meses puedo hacerle, por ejemplo, un seguimiento a ese paciente, porque no solamente, si yo, por ejemplo, hoy voy y me hago un análisis de sangre, por decirte, y no sé, me comí un alfajor, por decirte, obviamente los niveles de glucemia me van a dar alterados. En cambio, este parámetro a mí me puede servir para ver el seguimiento de ese, o sea, si eso está ya aumentado durante durante 2 meses, puede ser un parámetro que a mí me sirva para seguir el caso de esta paciente. Entiendo el concepto. Una pregunta, ¿quién es este chico? Como dijo este chico, ¿quién es? ¿Guillermo? ¿Vos fuiste a la teórica? La vi, después la vi, sí. Después bárbaro, la viste. Bárbaro. Sí, es así. Pero, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Como que la glucosa empieza, no sé si la palabra es atacar, pero comienza a unirse a las proteínas libres, a los ácidos grasos, todo.
bueno, y esto lo más importante son las proteínas, en donde se une el grupo carbonilo al grupo amino de las proteínas y permanecen unidos, por eso lo que decía, creo que Sofi, quedan unidas de entre 90 a 120 días, por eso pueden detectarse. Y el proceso por el cual ocurre esta unión de la glucosa a las proteínas, o cómo se llaman los productos que se forman por unión de la glucosa a las proteínas. Cuerpos glicosilados. Productos de glicación avanzada. Es una de las 3 vías que justifica mucho de las complicaciones, ¿verdad? Normalmente los productos de glicación avanzada no se forman o no se forman en cantidad en el organismo, porque para que se formen necesito concentraciones de glucosa muy altas, ¿sí? Frente a concentraciones muy altas y crónicas, o sea, sostenidas en el tiempo, la glucosa se une de forma no enzimática a proteínas principalmente, como recién explicó, creo que Lucía, no me acuerdo quién, ¿sí? Por una reacción no enzimática, formando compuestos sumamente estables, ¿sí? Sumamente estables. Uno de ellos es la hemoglobina glicosilada, que me sirve para determinar si realmente el paciente hace 60 días estuvo o no estuvo controlando su glucosa. Porque, ¿qué pasa con los pacientes diabéticos? Muchas veces se cuidan inmediatamente antes de su control, pero antes hicieron un desastre. Entonces yo sí agarro, si un paciente sabe que tiene fecha para ir a hacerse el control el jueves, ¿sí? Se empieza a cuidar en los alimentos desde, vamos a suponer, el martes. Entonces, con 2 días de cuidarse en la dieta, los controles de glucosa le van a dar bien. Pero, sí, pero, ¿cómo sé si antes estuvo haciendo bien su trabajo con la hemoglobina glicosilada? Si este paciente tiene hemoglobina glicosilada es porque tuvo elevación crónica de glucosa durante días atrás que quedó plasmada. Hablando en gaucho, la hemoglobina glicosilada es la gran alcahueta de los diabéticos. Te dice si estuviste o no estuviste cuidándote y controlando tus niveles de glucosa como tiene que ser. Es un producto de glicación avanzada que está muy relacionado porque la hemoglobina no es lo único que se glican todas las proteínas y la glicación de las proteínas muchas veces cambia la funcionalidad de esa proteína trayendo distintos problemas, ¿sí? Por ejemplo, la glicación de las proteínas de membrana del endotelio vascular generan productos de glicación avanzada que actúan como ligandos a receptores de células inflamatorias circulantes, por ejemplo, los propios macrófagos o granulocitos en general. Entonces, normalmente a los productos de glicación avanzada le decimos AGE, que viene de sus siglas en inglés, ¿sí? Advanced Glycoside Products, AGE. Y las células inflamatorias tienen sobre su membrana los receptores, o los RAGE, los receptores de AGE. Cuando se une el producto de glicación avanzada sobre el endotelio a el receptor sobre la célula inflamatoria se activa, se degranula, produce inflamación, produce vasculitis. La inflamación puede producir daño, el daño puede producir trombos, ¿sí? Los trombos pueden producir tromboembolismo, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Fíjense de que... que inhibe el óxido nítrico, que es un vasodilatador. Exactamente, y de ahí yo les dije una, no solamente una vía, una subvía. Después tenés un montón de otras que la van a tener que estudiar lamentablemente solas y solos si es que está Kevin.
como es, yo lo lamento, pero hagámonos cargo de nuestras acciones. Si ustedes no pudieron estudiar estas vías, yo no las voy a explicar. ¿Se entiende? Pero ténganlo en cuenta que es muy importante, porque o sea, la función del coloquio no es dar otra teoría, la función del coloquio es facilitar las cosas. Y si no se hizo esta pregunta, si no se contestó, porque convengamos que ustedes la deberían tener contestada de puño y letra, por así decirlo, o tipeada en una compu o algo como para ir haciendo, no ir contestándola acá. Acá lo que se hace es modificando para anexar y pulir todo lo que puede llegar a no estar bien o agreste, vamos a decir, pero no es para nada el objetivo dársela ni dictársela. ¿Estamos? Así que yo le pido, por favor, que ustedes vean estas vías, ¿sí? Y traten de analizar qué tienen que ver estas vías con nefropatía, con microangiopatía, con macroangiopatía, con retinopatía, ¿sí? Y con neuropatía. Porque tiene muchísimo que ver. Un paciente diabético no puede sentir sus estímulos dolorosos, entonces puede pincharse, lastimarse, no hace nada al respecto, queda clavada una espina, se produce una infección que él no registra, y encima que tiene comprometida la circulación por la microangiopatía, ¿sí? Hace que termine con un pie diabético que puede terminar siendo amputado. Entonces, yo lamento mucho que no hayan cumplido este punto de coloquio porque es sumamente rico y central, y da para discutirlo muchísimo. Pero bueno. Y sumo a eso, que, bueno, después de que lo vean y lo estudien, soliciten consultas, chicos y chicas. Es decir, solicítenla, los profes están para eso, es decir, para recibir su consulta, su mail, es decir, más si se van a presentar en febrero o en diciembre a rendir, no vayan a un examen sin esto haber estado consultado. Que no implica que les van a explicar la teoría, no, es lean ustedes, lo razonan ustedes y lo que no se entiende se consulta, pero consúltenlo, porque si no, no van a terminar de entenderlo. Si Consultas hay durante todo el cuatrimestre, Mica. Pueden pedirlas en cualquier momento, mandan un mail al profe correspondiente del tema, Mario Renal, mujer para el síndrome de malabsorción, por ejemplo, al Guille para diabetes, etcétera, y se acuerda un día o horario por un Meet y se conectan. Sí. Sí, siempre estuvieron. Todo el cuatrimestre. Hasta, no sé, te nos podían mandar mail a Jerry y a mí, concordaba una consulta y se las dábamos. Así es. Bueno, vamos a pasar al segundo porque encima después tenemos el examen y bueno, no querría excederme en el tiempo. ¿Sí? El segundo problemita es muy interesante porque medios que les hace integrar una serie de cuestiones endócrinas que ustedes, me parece que no estamos en general tan acostumbrados a hacer y a integrar. Fíjense que es un paciente, ¿sí?, que tenía una patología tiroidea, ¿no es cierto?, y que estaba siendo tratado con un fármaco, ¿sí? Y de patología tiroidea, ¿sí?, de paciente tiroidea paso por muchas cuestiones, ¿sí? Tiene hasta intolerancia a la lactosa, ¿sí? Y paso a hablar de hueso, de metabolismo fosfocálcico y demás. Así que espero que lo hayan podido analizar, ¿sí? Y que también le podamos sacar el jugo a esto porque es interesante, ¿sí? Tiene como una pregunta general que dice, ¿cuáles son los factores que influyen sobre el metabolismo óseo? Es bastante independiente del caso esta pregunta, ¿no es cierto? Yo diría que es hasta una pregunta de fisiología, ¿sí? Metabolismo óseo. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué hace el hueso? ¿Es estático, es dinámico? ¿Qué factores influyen sobre el hueso?
Es algo que está ahí, no tiene metabolismo, está prácticamente muerto y lo único que hace es sostener nuestro sistema, es que nuestro sistema muscular, o tiene alguna función. Es un tejido activo, digamos, que está en constante cambio, resorción y generación. Genial. Perfecto. ¿Y qué factores influyen sobre esa función ósea? La edad de la persona. Ujú. La edad. ¿Qué más? Actividad física. Sí. O sea, fíjense que eso más, sí, son factores que, bueno, vamos a dejarlo. No es a lo que yo me refiero cuando pregunto esto, porque serían factores que tienen que ver ya con la capacidad metabólica, pero una actividad física, edad, muy bien. ¿Qué más? La vitamina D. ¿Eh? La vitamina D, la hormona paratiroidea. Ahí me gustó un poco más. Ujú. Hormona La paratiroidea, concentración de calcio. concentración de calcio. Esto está como para una lluvia de ideas, ¿viste? Ajá. Vitamina D se dijo. Bien. Hormona paratiroidea, ujú. Concentración de calcio, edad, actividad física, bla, bla, bla. Ujú. ¿Qué más? Glucocorticoides, andrógenos, estrógenos. Andrógenos, estrógenos, Factores. glucocorticoides, Calcitonina. 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 Si ustedes se van a un libro de fisio, las primeras 3 cosas que le van a aparecer relacionadas a huesos son calcitonina, vitamina D y hormona paratiroidea. ¿Está? Así. Después viene todo lo otro. ¿Sí? Esos son los factores. ¿De qué manera les parece a ustedes, sí, les parece a ustedes, o leyeron, interviene la vitamina D, la calcitonina y la paratormona en el metabolismo óseo? Porque en el medio se dijo concentración de calcio. ¿Cuál es el link que hay entre la concentración de calcio y estas 3 hormonas? O que es lo mismo, ¿cuál es la función principal de estas 3 hormonas? La paratormona aumenta la absorción de calcio y la producción de vitamina D, que también influyen en el calcio, digamos. Bien. Paratormona directamente o indirectamente a través de la vitamina D. Bárbaro. Tienen que ver con la absorción de calcio, ¿a qué nivel? Intestinal. Intestinal. Muy bien. ¿Qué más? Y la calcitonina tiene efecto contrario de la paratormona. Ajá. Sería inhibir la absorción. ¿Y todo esto no tiene que ver en definitiva con la homeostasis del calcio? Sí, porque van a depender de la concentración de calcio que haya para que una u otra se active. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, el metabolismo óseo depende de estas 3 hormonas, ¿verdad? Y estas 3 hormonas se liberan o no se liberan en función a ciertos estímulos, principalmente el nivel circulante de calcio, ¿verdad? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son las células encargadas de regular el metabolismo óseo ya dentro del hueso? Los osteoblastos y osteoclastos. Muy Que el bien. osteoclasto degrada y el osteoblasto forma el hueso. Exactamente. Exactamente. A ver si yo tengo algo acá. Porque les había preparado algo. Me atacó con él. Igual estaba un poquito desactualizado yo, pero bueno. ¿Sí? Esperen un poco. ¿Cómo es? Vamos a dejar de compartir esto. Y brevemente. No lo tengo abierto. Espérenme un poquito.
¿sí? Fíjense, el metabolismo, ¿sí? El metabolismo óseo está regulado, entre otras, por la paratormona, ¿sí? Básicamente, acá dice que cuando, ¿sí?, la concentración de calcio cambia, ¿sí?, los niveles de calcio disminuyen la paratormona. ¿Qué hace la paratormona? La paratormona actúa a dos niveles principales: reabsorción tubular de calcio, o sea, a nivel renal, y absorción indirectamente a través de la vitamina D, absorción intestinal de calcio. O sea, la paratormona tiene la función de aumentar los niveles de calcio. Cuando los niveles de calcio, sí, aumentan, sí, se inhibe la paratormona, básicamente. Sí. Si la función de la paratormona es aumentar los niveles de calcio circulantes, ¿sí?, vamos a suponer que yo no tengo calcio que reabsorber en los riñones, ni tengo calcio que absorber en los intestinos, una potencial fuente de calcio son los propios huesos. Entonces la paratormona me va a estimular la reabsorción ósea. ¿Para qué? Para que yo saque calcio del hueso y mantenga el calcio dentro de los niveles normales. ¿Estamos? El hueso sufre constantes procesos de remodelación y degeneración. Sí, hay dos células que son principales y son los osteoblastos por un lado y los osteoclastos por el otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen estas hormonas a nivel óseo entonces? Por ejemplo, la paratormona, ¿sí? ¿Qué es lo que hace a nivel óseo si la función de la paratormona es restituir los niveles de calcio, aumentar los niveles de calcio? Inducir la resorción ósea. Inducir la reabsorción ósea. ¿Sí? Acá está la paratormona, ¿sí?, junto a la vitamina D, lo que hace es producir un ligando, que es el RANK L, que se une a una proteína sobre los osteoclastos, que es el RANK, bueno, no importa, un sistema ligando-receptor, que hace que ese osteoclasto se active y empiece a degradar hueso, ¿verdad? Eso es lo que hace la paratormona. ¿Qué es lo que hace la vitamina D? ¿Qué hace la vitamina D cuando que absorbemos que tomamos del sol? Y porque puede ser que exponernos. Promueve la absorción del calcio. Promueve la absorción de calcio, ¿a qué nivel? Favorece la calcificación del cartílago. A nivel intestinal. A nivel intestinal. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la activación de la vitamina D? El 1,25 de calcitriol. Esto lo vemos desde FAN, chicos, chicas. ¿Se acuerdan? Tenía esto. Al exponerse al sol se transforma en su forma activa, que es 1,25 de... Claro, pero digamos, tenía como dos pasos de activación, ¿verdad? Primero es a nivel intestinal y después estimula la producción a nivel renal, que es la 1,25 hidroxi. Lo primero que necesitaba era un paso de activación a nivel de la piel, como dijo Josué. Sí. Lo primero que necesitaba es eso. Después de esa activación, mediada por la luz ultravioleta del sol, ¿no es cierto?, tenía una segunda transformación en el hígado y finalmente tenía una transformación en el riñón, ¿verdad? Esa transformación en riñón, al
a la vez era facilitada por la paratormona, ¿verdad? Así que entre las dos, sí, entre las dos promueve la reabsorción de calcio. Bárbaro. Estudian bien qué tenía que ver la paratormona, la vitamina D y la calcitonina sobre el metabolismo óseo. Osteoporosis y mencione su clasificación. ¿Qué es la osteoporosis? Es un aumento de la fragilidad esquelética y que tiene tendencia a fracturas debido a que disminuye la masa ósea. Perfecto. ¿Alguien más encontró alguna otra definición? Que es una enfermedad ósea, una enfermedad que tiene huesos porosos y con masa ósea reducida. Bueno. ¿Se clasifica de alguna manera la osteoporosis? Sí, primaria y secundaria. La primaria no se encuentra la causa que lo provoca y la secundaria es por otra enfermedad. Bárbaro. ¿Y qué otra enfermedad puede llegar a dar osteoporosis? Puede ser endócrinas como el hipertiroidismo o hematológicas como la leucemia, genéticas también. Exactamente, o sea, primaria, bueno, tiene que ver con los estrógenos, hoy dijimos que tenían que ver con el metabolismo óseo, fíjense cómo, ¿no es cierto? Así que como es las mujeres en edad perimenopáusica, o mejor dicho, posmenopáusica, tienen mayor riesgo de desarrollar osteoporosis. Puede ser una causa desconocida. Cuando hablo de osteoporosis secundaria, sí hay muchos trastornos endocrinos que pueden estar relacionados a la osteoporosis. Por supuesto, aquellos que están relacionados directamente con la regulación del metabolismo fosfocálcico, ¿no es cierto? En este problema en particular, me está hablando de la tiroides, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la tiroides con el metabolismo óseo? Las hormonas tiroideas aumentan la resorción ósea. Ajá, bárbaro. Bárbaro. Entonces, dice... Puede ser que se degrade hueso en mayor cantidad de lo que se forma. Exactamente, de eso se trata. Normalmente el metabolismo óseo está como en un balance, ¿verdad? De formación-resorción, ¿sí? Hay constante recambio. Fíjense que si el hueso tiene un papel central en el aseguramiento de la homeostasis del calcio, ¿sí? Naturalmente voy a estar constantemente en un balance de formación-resorción óseo, justamente para mantener los niveles de calcio a niveles fisiológicos, ¿verdad? ¿Qué factores predisponentes presenta la paciente en este caso? ¿No es cierto? Fíjense que tengo como mucho para analizar, ¿sí? Porque el caso sí es como un poquito complejo, ¿no es cierto? Es una paciente que ha estado tomando levotiroxina desde los últimos 15 años. ¿Por qué está tomando levotiroxina desde hace 15 años? ¿Qué patología habrá tenido esta paciente? ¿Qué patología endocrina? Hipotiroidismo, bárbaro. Se la prescribió porque aumento
porque tenía aumento de peso injustificado y periodos menstruales irregulares, ¿no es cierto? Pero resulta que se fue de viaje y no se llevó la levotiroxina, ¿no es cierto? A la vuelta de su viaje confecciona la histerectomía con, bueno, tiene poliendometriosis, 35 años, que hace que toma hormona tiroidea, es fumadora, realiza muy poco ejercicio físico, refiere intolerancia a la lactosa. ¿Qué tiene que ver la intolerancia a la lactosa sobre el metabolismo óseo? ¿Qué relación puedo llegar yo a tener? Y que seguramente esa persona va a consumir menos alimentos de fuentes de calcio. Claro, la leche, el yogur. la leche es una importante fuente de calcio, ¿verdad? No es la única, pero sí es una importante fuente de calcio. Si yo tengo intolerancia a la lactosa, voy a tener intolerancia, o sea, como consecuencia, no voy a absorber el calcio por un problema de mala absorción de la lactosa, pero que bueno, me va a generar un problema de absorción de leche. O sea, en realidad esta persona no va a tomar leche porque le hace mal, y al no tomar leche incorpora menos calcio. Por supuesto que puede incorporar calcio a nivel de otros derivados de la leche que no tengan lactosa, ¿verdad? Por supuesto. ¿Sí? Fíjense que realiza muy poco ejercicio físico. ¿Qué tiene que ver el ejercicio físico con el metabolismo óseo? Esto es bastante interesante. Porque la magnitud, digamos, la fuerza que se hace con el ejercicio influye en la densidad del hueso. Exactamente. En el hueso tenemos elementos que son los propios osteocitos y osteoblastos, pero principalmente los osteocitos, que funcionan como una especie de mecanorreceptores, ¿verdad? Cuando una persona está en actividad física, ¿sí? Se ejerce presión sobre los huesos, se ejercen vibraciones, presión que hacen que el líquido que circula a través de las trabéculas, no de las trabéculas, perdón, a través de los canalículos óseos, sea captado por el osteocito, y el osteocito emite factores, ¿sí? Que facilitan la fijación ósea, ¿sí? Por eso las personas inactivas tienen más riesgo de tener patologías óseas, y por eso también un astronauta tiene problemas óseos, porque la gravedad tiene mucho que ver en esto. Si todo lo que es presión sobre el hueso, todo lo que es movimiento, todo lo que es fuerza que se ejerce sobre el hueso, estimula a los osteocitos a generar factores que mantienen el hueso. Cuando eso no está, ese hueso se debilita porque en vez de estimular la fijación de calcio, en vez de estimular la calcificación de la matriz ósea a través de este estímulo, sobreviene el estímulo de osteoclastos y la resorción ósea, sí, principalmente. Así que los factores, sí, intolerancia a la lactosa, con lo cual puedo llegar a tener disminuido el aporte de calcio a través de la leche, porque esta mujer no tomaría leche, ¿sí? Y bueno, la poca actividad de los huesos, ¿sí? A través de esta cuestión mecanorreceptora que tienen los osteocitos, ¿sí? Dice, ¿qué relación hay entre la osteoporosis y el tratamiento con levotiroxina? Puede estar tomando dosis más altas de la que requiere de T4, y eso ayuda a que se descalcifiquen los huesos por el aumento de la T4. Uh-huh. ¿Y qué hace la T4?
T4. Tiene un excesivo de la T4, tiene un aumento, y produce una supresión de la TSH. Y eso puede poner a osteoporosis por un incremento de la reabsorción ósea. Exactamente, sí, exactamente. No la T4, pero sí la T3 tiene efectos sobre el metabolismo óseo, sí. Entonces, posiblemente puede ser de que esta persona haya estado tomando demasiada levotiroxina, quizás no ha sido controlada sus niveles de T3 y T4, pudo haber llegado a una situación similar a un hipertiroidismo iatrogénico. ¿Qué quiere decir esto? Es un hipertiroidismo causado por la medicación. ¿Sí? Quizás al no controlarse, tomó demasiada T4, sí, esa T4 se fue transformando en T3 y en definitiva termina sobreestimulando la resorción ósea, sí, de esta paciente. ¿Estamos? Indique los cambios que establecerían el estilo de vida y la terapia que se lleva para mejorar la situación de esta paciente. ¿Qué tendría que hacer para disminuir este riesgo de osteoporosis incrementado que tiene la paciente? Y en primer lugar tiene que consultar al médico para disminuir la dosis de T4. Es fumadora, así que tendría que dejar de fumar. Aumentar el consumo de lácteos. Sí, o poder buscar otras vías para poder tener calcio, porque pensamos que si tiene una intolerancia a la lactosa, la leche rosada, ¿no? Exacto. Sí, también podría ser hojas verdes, es decir, podemos implementar otros procedimientos para también mejorar esa absorción de calcio y además ver qué relación con qué alimentos para que, es decir, si nosotros esos huesos no los fortalecemos, todo el impacto que reciba o el sedentarismo que tenga va a ser, cualquier golpe que tenga va a repercutir de forma muy negativa. Si vamos a los valores de laboratorio, o sea que estoy ahí, sí, lo está manteniendo con los huesos, la T4 está por encima, claramente, normales. Yo estaría frente a un hipertiroidismo iatrogénico, o sea, un hipertiroidismo causado por la medicación. De aquí la elevada resorción ósea. Y la TSH está muy por debajo, o sea, está súper inhibida por un tema del eje tiroideo mismo. Tengo tanto T4 que se transforma muchísimo a T3 y ejerce su feedback negativo sobre la TSH. ¿Sí? Entonces, tengo que ajustarle la dosis de T4 a esta paciente. Tengo que tratar que esta paciente empiece a hacer algo de actividad física para que a través de la estimulación mecánica de los huesos se fortalezcan los huesos. ¿Sí? Tengo que tratar de que esta persona tenga una muy buena fuente dietética de calcio y que ese calcio sea absorbido. Entonces tengo que tratar de que si esta mujer tenga un buen acceso a alimentos que tengan vitamina D y que esa vitamina D pueda ser adecuadamente transformada, es decir, que tenga una buena y sana exposición a la luz solar. Sí. O sea, que vaya a hacer un poco de ejercicio al aire libre, ¿sí? Que coma, ingiera alimentos ricos en calcio y que se controle los niveles de T4, ¿sí? Esas serían en general las recomendaciones. Y bueno, otra cosa, sí. también decía algo que fue operada, no me acuerdo que le habían... Sí, histerectomía, o sea, le sacaron el útero. ¿No ¿sí? tendría que tener una terapia hormonal de estrógeno?
Lo que pasa es que dice histerectomía, pero no sé qué dice de los ovarios. Espérate. Sí, creo que también decía. No me acuerdo, a ver. Ah, no, acá estamos con el perdón. Fumadora, revisa. Ah, no, histerectomía con oferectomía. Bueno, muy bien, exactamente. Fíjense que esta mujer, al no tener los ovarios, sí, no tiene su fuente principal de estrógenos. Los estrógenos tienen efectos sobre el metabolismo óseo, protector, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que darle también una terapia estrogénica a esta mujer porque la estoy poniendo en una situación casi de menopausia si yo le saco la fuente de estrógenos. ¿Está? Está bien, muy buena esa. Se me había pasado por alto la parte de los estrógenos. ¿Está? Así que los estrógenos también para fortalecer la actividad ósea. Bueno, hemos terminado con lo que es el último coloquio. ¿Sí? Estudien. ¿Sí? Ya está, ya se terminaron los coloquios, ya no está esta instancia. Consultas, sí, lo único que le quedan es la consulta, pero bueno, las consultas no son clases teóricas tampoco, ¿no es cierto? Bueno, todos estamos cansados, todos estamos en noviembre, todos tuvimos que reincorporarnos a en el caso nuestro, no sé ustedes, a una dinámica mixta e híbrida, como se llama ahora, entre presencialidad y virtualidad, que es peor desde mi punto de vista que la virtualidad absoluta, porque estamos a mitad de camino entre una y cosa y yo particularmente voy y vengo de la facultad a casa, de casa a la facultad, porque la facultad no nos da las condiciones óptimas para dar una clase remota. Ya lo intentamos con Josué en un coloquio y no anduvo, porque la señal no es buena, porque se acoplan las máquinas y porque molestamos a nuestros compañeros que tenemos al lado. Sí, pero esto nos pasa a nosotros, a ustedes les pasará un montón de otras cosas. Las clases virtuales me parece que cansan mucho más que las presenciales. Y bueno, tienen esto de que son menos interactivas, uno tiene muchos problemas para lograr que el intercambio, si bien la verdad que el grupo anduvo bien, en general tienen buena disposición a aprender las cámaras, a participar, nos hemos habituado a la cuestión remota, bueno, sigue estando bastante lejos de la idealidad. Actividades como para mover funcionaron, yo creo que funcionaron, ahora en los últimos coloquios no pudimos, porque la verdad que estamos también excedidos, no pudimos idear actividades extras como para que también sea un poco más dinámica la cuestión. Son coloquios que podrían resultar un poco más largos, entonces se nos va un poco más el tiempo. Pero bueno, en general me parece que el desempeño del grupo estuvo bueno, yo les agradezco la buena disposición, porque no estaba bueno estar acá hablando solo. ¿Sí? Nunca olviden que los coloquios es para participar. ¿Sí? Nunca olviden eso, no es una clase teórica. Yo les diría que como es, que si bien ya están bastante avanzadas en la carrera, tomen conciencia de esto, tomen conciencia de que los conocimientos que ustedes adquieran ahora y de lo que nosotros podemos facilitarles son esenciales para su desempeño profesional. Y el profesional lo hace su conocimiento y también lo que ustedes son como personas. ¿Sí? Yo les recomiendo que ustedes vayan en la medida de las posibilidades viendo de qué manera van cursando, pero que no desaprovechen las oportunidades que les dan las distintas cátedras. ¿Sí? Cuando saben que van a tener una explicación teórica de algo, traten de ir, porque por algo está. ¿Sí?
Más si todavía ustedes, todos nos conocemos en la facultad y ustedes se van pasando los datos y saben qué profesor les va a aclarar más el panorama y cuál otro, la verdad que ustedes quizás preferirían no escuchar. Bueno, no sean tontas, usen los recursos que se les da. ¿Sí? Yo siento que, no este grupo, todo el grupo de fisiopatología ha perdido oportunidades de tener teóricas. Está bien, no son opcionales, pero yo creo que esa disminución en la asistencia de las teóricas se vio reflejada en los coloquios. No solo en la participación, sino también en las notas. Porque yo les voy a decir una cosa, chicas. He sido muy bueno corrigiendo. ¿Sí? Hay preguntas, especialmente las que usted tiene que fundamentar, las que tienen que escribir, que le puse un 0,5 o un 0,7, pero que yo no creo que realmente en un parcial les hubiera puesto un 0,5 o un 0,7. Sí, no eran del 100%, claramente, pero me parece que algunas no llegaban al 50%. Sí, aún así les puse un 0,5 porque no me parece que sea muy válido castigar algo, pero tengan en cuenta esto que les estoy diciendo, porque en el parcial no vamos a corregir con la misma onda. ¿Sí? Nosotros somos conscientes de que aquí se están jugando la regularidad, pero en el parcial nosotros tenemos que asegurar y acreditar el conocimiento de ustedes, y aún siendo benévolos en la corrección, las notas disminuyeron. Y esa disminución de las notas o el aumento de aplazados estuvo muy de la mano con la disminución de la asistencia en las clases teóricas. ¿Sí? Así que a mí me parece que hubo un impacto que es medible en la no asistencia de las teorías, y creo que ustedes deberían tomar nota de esto y ser un aprendizaje para lo posterior. Ahora ya no hay más teóricas de fisiopatología, así que ya está, pero que les sirva como aprendizaje a otras materias. En primer lugar, una cosa que detectamos este año, que no habíamos detectado el año pasado, es el fraude. Hay gente fraudulenta, y hay gente fraudulenta en las dos carreras, y se notó mucho, pero mucho se notó. Nosotros no somos tontos, y lamentablemente la gente que comete fraude nos obligó a tener que apelar al Safe Exam Browser. ¿Sí? Lamentablemente. Es muy lamentable, chicas. Muy lamentable. Pero es lo que hay que hacer. Entonces yo lo que me permito decirle es que ustedes evalúan qué tipo de profesional quieren ser. Plantéense eso. ¿Quieren ser profesionales honestos y estar al real servicio de la sociedad desde el lugar que a ustedes le toque, desde el consultorio, desde la investigación, desde la docencia? Bueno, hagan las cosas bien, en tiempo y en forma. Y si adquirir los conocimientos a ustedes particularmente le cuesta el doble que a su compañero, bienvenidas sean las diferencias que hay entre nosotros y la diversidad que tenemos. Pero no trampeen. ¿Para qué van a trampear? ¿Para tener antes un título y después no saber qué hacer frente a un paciente? O peor aún, decirle cualquier cosa al paciente. No está bueno. Así que yo les invito a que hagan esa reflexión. Sí, esa reflexión desde el lugar que nos tocó a nosotros. Bueno, intentamos que las clases sean lo mejor posible, ¿sí? No siempre se pudo adornarlas con mentis, con actividad pre, con cosas anexas, porque bueno, nosotros también nos vemos limitados, ¿sí? Pero bueno, tratamos de dar lo mejor que pudimos, lo mejor que pudimos. Esto no implica ser tomado por tontos y volver a dar la teórica porque ustedes no fueron. Y yo querría que esto se entienda. Yo hoy no expliqué los 3 mecanismos porque soy malo y quiero que a ustedes les vaya mal. No expliqué los 3 mecanismos porque no tiene sentido que yo me gaste en dar la teórica a la que ustedes no fueron. ¿Se entiende? Así que bueno, chicas, en general les vuelvo a decir, el desempeño del grupo, de esta comisión, ha sido muy buena.
Ha habido dos temas que les resultó especialmente difícil, que es cardiovascular y renal, es donde tenemos la mayor cantidad de aplazados. Bueno, espero que hoy les vaya bien, ¿sí? Espero que hoy les vaya bien. Nadie tiene la voluntad de bochar gente, nadie quiere que la gente pierda la regularidad, pero es algo que depende exclusivamente de ustedes, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo. Piensen qué tipo de profesional quieren ser. Queda muy frase electoral, muy frase lo que ustedes quieran, pero hay una frase que dice, si querés que el mundo cambie, tenés que cambiar vos. Y si nosotros no estamos conformes con el mundo en el cual estamos, porque es un mundo mentiroso, acomodado, embustero y falso, y bueno, yo tengo que tratar de no ser ni mediocre, ni acomodado, ni embustero, ni falso. Es así, chicos. No hay otra. ¿Estamos? No hay otra. Así que piensen un poco en eso y actúen en consecuencia. Porque después, cuando ustedes ya estén recibidos y trabajando, se van a dar cuenta que el tiempo que uno le dio al estudio es muy importante y que en realidad los 5, 6 o los años que a ustedes les insumió recibirse no es nada respecto a todo lo que le queda, que vale la pena invertir un semestre más si es necesario para que ustedes puedan llevar mejor su desempeño. Pasos a seguir.